Capítulo 7. ¿Qué está pasando en mi casa? Preguntó mirándola a los ojos. Ella sintió un escalofrío que le erizó el vello de su cuerpo. Nunca antes lo había tenido tan cerca, su olor invadía sus fosas nasales combinando el aroma del tabaco y el sándalo. No considero apropiado hablar con usted de ciertos criados, sin embargo, voy a ser sincera respecto de la señora Owen y no tanto, por sus devaneos con los miembros masculinos de esta casa y todos aquellos que accidentalmente se cruzan en su camino. Lo haré porque está molestando a mi hermano. Ese es un concepto nuevo para mí. No imagino sentirme molesto por la atención debida o indebida de ninguna mujer. La miró dejando entrever sus pensamientos. Una sonrisa traviesa que pretendía animarla a que dejara el embaramiento de su cuerpo y de su actitud. No es lo que tengo oído. Al parecer, su cuñada es capaz de provocarle la huida de su propia casa. La sonrisa de Priscila no le llegó a los ojos, pero era una forma de demostrarle que era una rival digna del juego que él parecía querer jugar. «Touche», dijo el conde divertido. «¿Qué sugiere usted que haga?» Hablar con ella, por supuesto. Sé que, quiero decir que sería conveniente decirle qué comportamiento está o no permitido dentro de esta casa. Hay niños que escuchan lo que dicen los criados. No es bueno para ellos. Parecía reflexionar sobre lo que debería o no hacer, pero en realidad su mente divagaba sobre los comportamientos no permitidos que le gustaría realizar con ella. Hablaré con ella, por supuesto. Cuénteme quién es el prometido de mi criada, Margot. Milord no tiene más de 15 criados en la casa, debería al menos saber sus nombres. Era una regañina en toda regla, pero no pudo molestarse, le gustaba pensar que ella se sentía libre de manifestarse frente a él. Le prometo que lo haré, dijo sumiso adoptando la misma expresión de Katrina cuando era reconvenida por su conducta. Ella no pudo evitar reír. Es usted peor que sus hijos, milord. Su sonrisa le dejaba paralizado, pero su risa le corrió por las venas y se convirtió en un torrente de deseo irreprimible. De manera inesperada se aferró a ella y la encerró contra el brazo del sofá, la miró a los ojos, vio la sorpresa en la mirada de Priscila. Bajó su boca despacio hacia sus labios y la besó. Un toque suave, una caricia de mariposa sobre sus labios. Ella empezó a empujarle para quitárselo de encima, asustada por aquel contacto que la había vuelto del revés. Los labios de él bailaron con los de ella consiguiendo una pequeña apertura que le permitió introducir su lengua. El estómago de Priscila dio un vuelco y sus manos dejaron de hacer fuerza contra el pecho del conde, nunca imaginó que la sensación de un beso pudiera sentirse tan deliciosa, no era el sabor, era el cúmulo de explosiones que se iban produciendo por todo su cuerpo. Encadenadas unas a otras. El conde sonrió sobre su boca y de nuevo profundizó el beso mientras en un abrazo casi brutal la pegaba contra su pecho, obligándola a plegar sus brazos entre ellos. Priscila saboreaba cada una de las sensaciones gloriosas tratando de comprenderlas, pero una parte de sí misma estaba alerta. Cuando él pasó sus manos por debajo del vestido y acarició uno de sus tobillos en dirección lenta y ascendente, sus sensaciones y sentimientos fueron tan fuertes, que tuvo que escapar, se escurrió por debajo de él y se puso en pie bruscamente. Tenía el pelo revuelto y su cofia caía ridículamente sobre su oreja. Le miró con miedo y deseo. Con desconcierto y con pena. Me temo, milord, que este es uno de los comportamientos que no puede volver a repetirse bajo ninguna circunstancia. No se equivoque, señorita Blusky. Tomó la mano de ella con fuerza para evitar que escapara. Este es un comportamiento que espero repetir el resto de mi vida, pues he decidido que sería bueno para mí y para los niños, que se quedara aquí, pero como mi esposa. El conde de Dernés terminó su discurso sonriendo abiertamente, como si le estuviera dando un regalo de Navidad. Aquello enfureció a Priscila. ¿Usted ha decidido? Le miró con resentimiento. Se soltó de su aferramiento. Espero que no haya publicado las amonestaciones, milord, porque yo he decidido que pese a lo que usted pueda decidir, no me casaré con nadie. Se marchó de allí, dejándole hambriento y envuelto en una soledad de la que no había sido consciente, hasta que ella escapó de sus brazos.
Por su parte, Priscila dudaba de contárselo a Meghan, conociéndola sería capaz de desafiar al conde. Pasó gran parte de la noche estremeciéndose con las sensaciones que él le había provocado y que perduraban como un susurro sobre su piel. Habían pasado apenas 3 meses desde su llegada al castillo, a Priscila le pareció que llevaban allí toda la vida, pero lo sucedido en el estudio les obligaba a cambiar de nuevo el rumbo de sus planes, por eso escribió a la duquesa viuda de Chester para que alquilase una casa donde pudieran esconderse Meghan y ella, hasta que decidieran qué hacer. No le dio detalles, pero sus palabras fueron suficientes para que la duquesa sacara sus propias conclusiones al recibirla. Los siguientes días el conde prefirió no presionar a Priscila y la dejó reflexionar en su impetuosa proposición, pero ella ni siquiera consideró la propuesta. Sabía, por el matrimonio de su hermana, que si los hijos del marqués no hubieran existido, jamás se hubiera casado, pues era impensable que la sangre Renain pudiera suceder en el título. Atribuyó aquel pensamiento al conde, quien teniendo un heredero y un repuesto, podía casarse con alguien como ella. Pero como no entendía que la actitud del conde pudiera haber cambiado tan rápidamente, su reflexión la llevó a una conclusión que le resultó tan dolorosa como un puñetazo directo al estómago. Él solo quería estar entretenido en su propia casa, quizás la señora Owen lo estuviera entreteniendo también y él pensara que podría extender sus atenciones al resto del servicio. Desechó esta idea aunque la señora Owen se mostraba muy complaciente e insinuante en su relación con el conde, supuso que esa era una de las cosas que los criados sabrían y ella se habría enterado. Finalmente llegó a la conclusión que seguramente el conde estaba borracho cuando le hizo la proposición y a la vista de su comportamiento actual, debía haberlo olvidado tal y como le pasó a Lord Gunther cuando se propasó con ella. Sin embargo, ella no lo había olvidado, su piel se estremecía cuando él la miraba o se acercaba lo suficientemente para que ella pudiera percibir su calor o su aroma. Esperaba ansiosa noticias de la duquesa viuda de Chester, después le explicaría a Meghan que tenían que huir o sería ella la que buscara al conde para que volviera a besarla. El sábado siguiente Priscila tuvo la precaución de esperar a verlos marchar al pueblo antes de decidirse a tomar su baño. El señor Esther y la señora Owen lo hicieron a media mañana y el conde, con Meghan y los niños lo hicieron pasada la 1, pues habían decidido comer en la posada del pueblo. El resto de los criados, excepto los 2 lacayos que vigilaban el castillo, deambulaban por sus habitaciones o los alrededores aprovechando el tiempo libre. Cuando Priscila finalmente se introdujo en el agua, después de proceder a enjabonarse y lavarse el pelo, se aclaró y lo dejó caer colgando por el borde de la bañera, mientras con los ojos cerrados trataba de olvidar todas sus preocupaciones, pero la mayor de ellas había entrado en su cuarto y la estaba mirando. Cuando el suspiro, ella abrió los ojos de repente, ver al conde sentado frente a ella como si estuviera esperando la llamada para la cena la llenó de vergüenza, indignación y algo que no pudo definir y que se enredaba peligrosamente con todo lo demás. ¿Qué hace aquí? Ella se incorporó lo justo para tomar una toalla y taparse con ella. Le hice una proposición hace unos días. Vine a por una respuesta. Por amor de Dios, si quiere hablar me reuniré con usted en el estudio. Ahora váyase. Él se acercó, se arrodilló junto a la bañera y la miró fijamente a los ojos, mientras una de sus manos levantaba olas en el agua, sin llegar a tocarla. Pensé que quizás necesitara un poco de persuasión, no la vi demasiado interesada en mi oferta. ¿Puedo preguntarle la razón? Me sobran razones para rechazarle, sin embargo, no encuentro ninguna para lo contrario. Pese a que no la tocaba, se apretó contra el lado opuesto de la bañera. He sido descuidado y negligente al presentar mi caso, dijo el conde mirándola con tanta intensidad, que ella pensó que él tenía algún extraño poder sobre su mente. Ella le miró tratando de parecer desafiante, esperando que él dijese lo que tenía que decir y se marchara, pero la boca del conde no emitió ninguna palabra. Aunque dejó claro lo que quería. La besó manteniéndola atada a su boca, mientras su mano acariciaba una de sus piernas en círculos ascendentes, ella trató de incorporarse, cuando él llegó hasta su muslo, en un gesto instintivo, juntó ambas piernas para tratar de impedirle el avance. Él parecía preparado y su mano alcanzó el objetivo sin que ella pudiera hacer nada para impedirlo. Protestó en su boca, él profundizó su beso haciendo danzar su lengua con la misma cadencia que lo hacían sus dedos.
Su resistencia se agotó cuando sus sentidos tomaron el mando de la situación, sus brazos se enredaron en el cuello del conde. Este le permitió respirar mientras sus labios buscaron sus pechos, a los que besó, deteniéndose en los pezones que estaban erectos y expectantes bajo sus labios. Una corriente de sensaciones le recorría su cuerpo hacia un lugar más profundo, más íntimo, de aquel donde las manos del conde maniobraban. Ella no pudo evitar moverse compulsivamente contra la mano mientras buscaba algo que ni siquiera sabía que existía.